activar. Hola. Hola chicos, ¿ya están? Buenas noches, doctor. Sí, estamos aquí. Ok. ¿Dónde está ahora la presentación? Aquí la presentación de PowerPoint. Oculta, pones para que no te ponga. ¿Sí? PowerPoint. Listo. Uno, para mí, mi tacita más por de la taza que dos cafés. Hola, ¿escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Vamos a trabajar con las diapositivas de la décima edición. En julio se está lanzando, o sea, en 2 meses más, la 11ª, con un cambio sustancial en lo que es el manejo, en el acrónimo de lo que es el manejo del paciente con trauma, que es XABCDE, ¿no? O sea, después de 10 ediciones, se ha incorporado una variante en la estructura, en el eje, en la columna vertebral del ACLS, que era ABCDE, y dado el tema de la relevancia que han tomado las hemorragias emergentes, es que se ha incorporado antecediendo a la A a la X, que en ciertas circunstancias, sobre todo con el uso del torniquete, uno debería tomar una medida anticipada a vía aérea, sabiendo que la prioridad número 1 va a ser, será y siempre será A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Todo cambio, toda innovación, toda nueva información en relación a lo que es medicina y ahora con la inteligencia artificial, la medicina se va actualizando segundo a segundo y uno tiene que estar vigente. Vamos a utilizar este sistema del proceso de aprendizaje. Este es el programa oficial que normalmente se da a los doctores, ¿verdad? Tenemos la 9ª o 10ª edición que le vamos a ir alternando de acuerdo a la versatilidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la característica es que el aprendizaje en este tipo de modelo se realiza en un ambiente seguro. ¿Eso qué significa? Que trabajas con simulación y tú puedes repetir los procedimientos hasta incorporarlos. Es de características interactivos, con discusión de casos preparados. Habitualmente en la 10ª edición utilizamos escenarios que se despliegan, ¿no? O sea, no es un escenario fijo, sino que a partir de un caso clínico, un accidente, se empieza a desplegar el escenario en la medida que vamos desarrollando el tema. Es interactivo, requiere la participación de los estudiantes, tenemos que encontrar de hacerlo en forma virtual. Y siempre la idea es participar, ¿no? Con opción a equivocarte, participar. Y en general, esta 10ª edición tiene un híbrido en el contexto de la enseñanza-aprendizaje que es fundamentalmente constructivista, ¿verdad? Pero tiene obviamente con un cierto perfil clásico del currículum tradicional, donde vamos a recurrir sobre todo en el contexto de la evaluación, una evaluación sumativa. En cambio, en el resto del proceso es una evaluación de formación. Entonces, en el primer capítulo, normalmente de cada uno de los temas, en la primera diapositiva, vamos a encontrar el escenario, el caso clínico que nos va a permitir continuar con el desarrollo. Estos son los escenarios que se despliegan, ¿no? Y, por ejemplo, te va a presentar y te dice, este es un hombre de 43 años de edad conduciendo un auto con lesión de frente en una camioneta con un choque frontal. Ese es el M de mecanismo de lesión. Injury dice escoriaciones, lesiones y abrasiaciones sobre el lado derecho del tórax con deformidad de la pierna derecha. O sea, acá el trauma ha sido fundamentalmente en el lado derecho. Esas son las lesiones que tú vas a encontrar en I. Síntomas sin respuesta, está inconsciente, tiene una frecuencia respiratoria de 30, una frecuencia cardíaca de 130 y una presión arterial de 80-60. ¿Qué le han hecho en el sitio del accidente y durante el traslado? Esa es la T de tratamiento, ¿verdad? Entonces, mecanismo de lesión, injurias, síntomas y tratamiento. Dice que viene sobre una tabla espinal larga con un collarín cervical y que esté inconsciente. Entonces, normalmente, este contexto se va a ir repitiendo
y vamos a utilizar las preguntas poderosas, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones con relación a este paciente? Y la idea es, normalmente este curso es muy personalizado, es para 16 médicos formados. Por lo tanto, estas sesiones son muy interactivas, en la cual se pide la participación de los estudiantes. En este escenario se requiere que ustedes puedan participar y vamos a ir, obviamente, viendo en cada uno de los capítulos. El curso ATLS tiene ciertas características que hacen que tú puedas ejecutar la misma maniobra en A, en B o en C en los distintos idiomas del planeta Tierra, ¿no? Porque te provee un método aceptable en un lenguaje común para el manejo inmediato de pacientes con trauma. Este es un protocolo que ha demostrado efectividad en la transferencia de conocimientos, de competencias y habilidades en el manejo del paciente politraumatizado. Y cada contexto y cada imagen habitualmente va acompañado de un mensaje. El programa ATLS tiene metas como ser enseñar a evaluar en forma rápida y con exactitud la condición del paciente. Esa es una condición sine qua non, que tú tengas la capacidad de diagnosticar un problema en A, resolver el problema en A, o sea, eso se llama resucitación, de reevaluar la condición con la maniobra que has realizado y verificar con un anexo. Esos son los 4 tiempos que normalmente se utilizan, ¿no? Otra de las metas es el reanimar y estabilizar a los pacientes de acuerdo a su prioridad. Esto sería la resucitación. Vamos a ver otra meta, determinar si las necesidades del paciente exceden los recursos y las capacidades de los proveedores. Acá estamos hablando del triaje, si nuestros recursos humanos y recursos físicos son suficientes para atender a estos pacientes y si es que nuestras condiciones clínicas hospitalarias no nos permiten atender a uno o más pacientes gravemente lesionados, tenemos que aprender como meta a arreglar y transferir cuando esté oportunamente indicado. Cada capítulo tiene objetivos. En cada capítulo vamos a plantearnos entre 4 y 5 objetivos que nos permitan recordar. Hoy y hace 2 o 3 días estamos haciendo este mismo ejercicio en el hospital con los internos y estudiantes y es increíble cómo la mente es tan frágil que decirles, vamos a aprender hoy la definición de lo que es vía aérea definitiva, ¿no? Y les vuelvo a preguntar mañana qué es vía aérea definitiva y de 10, 1 contesta correctamente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la medicina, jóvenes, no entra por ósmosis. Te puedes sentar sobre los 10 libros del ATLS desde la edición 1 hasta la 10ª vigentes hasta ahora y no vas a aprender, sino lo que tienes que hacer es abrir el libro, abrir tu aplicación y empezar a estudiar, cosa de que cuando vayas a escuchar el tema, tú ya vayas consolidando la información. ¿Qué dice? Que al completar el curso de estudiante, porque existen cursos para instructores, para directores, cada uno de ustedes debería ser capaz de demostrar los conceptos y principios de la evaluación primaria, evaluación secundaria de los pacientes, con su respectiva estructura. Revisión primaria, evaluación inicial, resucitación, anexos, reevaluación. Vamos a aprender a establecer las prioridades de manejo en el manejo inicial de un paciente traumatizado, el por qué el ABCD, ¿no?, actual no es una casualidad el hecho de que sean las 3 primeras palabras del abecedario, sino de que también se les ha hecho un ejercicio en la clase práctica de ayer, ¿no?, donde ¿por qué la prioridad número 1 es A? Vía aérea permeable, porque si tú quieres tener un paciente vivo, tienes que asegurar la vía aérea. Ahora, en la 11ª edición, en la edición 11, ha cambiado incorporando el X pequeño, X minúscula, seguido del ABCDE mayúscula, que esa es la nueva nomenclatura que se va a utilizar a partir de julio en el ATLS. Ustedes van a ver que toda la información que se les trae es actualizada. Las actualizaciones que se realizan cada 4 o 5 años en el programa de trauma
se basan en lo que es medicina basada en evidencia, en actualizaciones vigentes de procedimientos que han demostrado ser científicamente beneficiosos en procedimientos o medicamentos o alguna otra terapéutica en el manejo del paciente con trauma. No existe otro programa más actualizado en el manejo del paciente con trauma que este. El otro objetivo va a ser iniciar el manejo primario y secundario de un paciente politraumatizado, simulado en un escenario, y finalmente en una simulación de trauma dada, demostrar las habilidades que frecuentemente se requieren. ¿Por qué tenemos que saber trauma? Porque la epidemia vigente que ha estado en un momento algo detenido con el tema del COVID del 20 al 21, nuevamente ha retomado su sitial de ser la primera causa de muerte en personas laboralmente activas, estamos hablando en personas jóvenes, ¿verdad? Y solamente es antecedida por enfermedades cardiovasculares, enfermedades accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como causas iniciales de muerte seguidas después, en general, del traumatismo. Y la mortalidad en trauma afecta en general a personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que toda necesidad en el mundo entero surge como una motivación para crear un cambio de actitud general en los pacientes en este contexto, incorporar competencias y habilidades en el manejo del trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque 5.8 millones, ya más de 6.2 en la nueva edición, mueren cada año de lesiones no intencionales y violencia, y en este lapso de tiempo de los 40 minutos que vamos a hablar, más de 12 personas están muriendo por minuto. Y estas estadísticas son mundiales. Yo estoy acá frente a la emergencia del hospital y estoy escuchando la llegada de las ambulancias. Las lesiones representan el 18% de las enfermedades en el mundo, y esto no significa que tenga el mejor presupuesto, ¿no? Y los accidentes vehiculares siguen siendo la primera causa de muerte anualmente, entre 1 millón y 20 a 50 millones de lesiones significativas por accidentes. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que las lesiones por tráfico representan un 25%, seguido por violencia, y por otro, un porcentaje no significativo ya son un mixto. Tenemos accidentes por quemaduras, envenenamientos, caídas, lesiones por guerras, ahogamientos, violencia interpersonal, y un mix de todos que representa un 17%. ¿Qué es lo que te entrega este programa? Y lo importante del programa es que incorporen en sus discos duros los términos correctos, porque este programa, que lleva casi 46 años de vida, porque se actualiza cada 4 o 5 años, y si estamos en la 10ª edición, solo pongámosle cada 4 años, estamos hablando de 40, ¿no? Se ha tomado el trabajo, ¿no? para actualizar de la 10ª a la 11ª, el trabajo de más de 200 expertos en el tema de trauma, en más de 20 países, que cada uno se ha encargado de implementar, de recomendar las actualizaciones en el contexto de medicamentos, procedimientos, competencias y habilidades. Y todo esto implica un lenguaje común, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje común parte con aprender a expresarse adecuadamente desde lo que es la estructura del ATLS, que es el A, vía aérea permeable, con control de la columna cervical. No le puedes cambiar el nombre. Lo ideal es que todo el mundo hable en el idioma que le corresponde en ese contexto. B viene de breathing, de respiración y ventilación y oxígeno suplementario. C viene de circulation, circulación con control de hemorragias externas evidentes y actualmente, y uso precoz de los torniquetes, por eso viene el X. D viene de disability, una afectación del sistema nervioso, donde nosotros tenemos que utilizar muy rápidamente y aplicar en forma efectiva, rápida, aplicar la escala de coma de Glasgow, ¿no? Y en E es la exposición completa del paciente
evitando que el paciente entre en hipotermia. Entonces, son exposición completa evitando que el paciente entre en hipotermia. Son conceptos claves, son términos que uno tiene que manejar y no le puedes, ese es el lenguaje común que nos permite aplicar el procedimiento en portugués, en francés, en inglés o en el idioma donde se esté desarrollando. Todo tiene un inicio. Lo que sucede en nuestro medio es lamentable, ¿no? Todos los días existe alguna razón por la cual cambiar, pero lamentablemente los cambios son demasiado lentos. Para los jóvenes, Misikuni, actualmente este proyecto de riego y agua potable, se demoró 55 a 60 años en Cochabamba. Así es que Caracara tiene más de 20 años. Probablemente en los siguientes 30 años no resolvamos el tema de la basura. Ojalá estuviera equivocado, pero esos son los procesos que se llevan a cabo, ¿no?, en los tiempos, y entre tanto vamos a ir sufriendo las consecuencias como las que se están dando hoy, ¿verdad? Yo bloqueo. Entonces, este inicio en el programa del trauma fue a consecuencia de un accidente de aviación. Son fotos originales de la avioneta del doctor James Steiner, que se los presento, él está ahí, que dice: cuando yo pueda proveer un mejor cuidado en el campo con recursos limitados que mis hijos y yo recibimos en el centro de cuidados primarios, ¿no? Ahí venía puntos suspensivos. Hay algo malo en el sistema y el sistema tiene que cambiar. 1977, Nebraska, James Steiner, MD es Medical Doctor y FAC significa Fellow del American College of Surgeons. En Bolivia somos capítulo del American College, somos parte del Comité de Trauma y del Colegio Americano de Cirujanos. Y FAC significa eso, que eres un Fellow de este colegio. Y nosotros además somos parte componente como directores e instructores del COD, que es el Comité de Trauma. Aquí, Nebraska, 1977, ocurre este gran accidente y dice: algo tiene que cambiar, y precisamente parte el primer curso, el prototipo que se lanza en Estados Unidos y posteriormente en el Canadá y hasta la fecha. Y algunos de los elementos centrales que han mantenido vigencia, si ustedes se fijan, entre lo que es una diapositiva de la edición 3 y una diapositiva de la edición 5, pero están ambos hablándote de la distribución trimodal o bimodal de la muerte, inicialmente bi, y actualmente la distribución trimodal. Es así como ocurren las muertes en trauma. La primera curva, la curva roja, es la que ocurre habitualmente la muerte en los pacientes gravemente lesionados, ¿verdad? Con estallidos hepatoesplénicos grado 4, grado 5, traumatismos encefalocraneanos con exposición de masa encefálica, lesiones transfixiantes de mediastino o compromiso de la vía aérea superior, donde las posibilidades de salvar son muy, muy escasas, a no ser que tengas un helipuerto, un helicóptero de transferencia con quirófano en el mismo avión, como los que vamos a ver en algún momento. Entonces, aquí quizás en menos del 2% vamos a poder salvar esta curva roja que ustedes están viendo. El segundo grupo de pacientes que mueren en este formato trimodal es la curva azul. Es en la cual, si ustedes se fijan, nosotros podemos influenciar en ir mejorando los resultados, y es en esta curva, las muertes precoces, que se llama la hora dorada. Y es para esta hora, que no es exacto de 60 minutos, sino es un lapso de tiempo que puede ser minutos u horas, en el cual el recurso humano va a desarrollar todas sus habilidades y competencias para salvar a pacientes con patologías, por ejemplo, traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida durante la revisión primaria, que seas capaz de detectar en base al mecanismo de lesión un taponamiento cardíaco y resolverlo, un neumotórax a tensión, diagnosticarlo y resolverlo, un hemotórax masivo, diagnosticarlo y resolverlo, un tórax volante. Entonces, y en estos normalmente es mecanismo de lesión y clínica, mecanismo de lesión y clínica, porque son segundos los que vas a tener para salvar la vida del paciente, y si le pides radiografía, probablemente el paciente muera en rayos, ¿verdad?
Entonces, el programa está orientado a esta hora y los profesionales, estos más de 1.000 cursos hechos en el mundo y más de 1 millón no tanto, algo de 250.000 profesionales entrenados para atender y mejorar. Y si ha habido un programa que ha modificado esta curva, es precisamente el ATLS en el manejo del paciente con trauma. Y la tercera curva son las muertes tardías. Esta curva todavía mantiene su vigencia. ¿Por qué? Porque son las muertes que ocurren después de ocurrido el accidente y la evaluación inicial por problemas no detectados durante la revisión primaria y secundaria que condicionan habitualmente complicaciones o secuelas que van a llevar a la muerte de los pacientes, ¿verdad? Entonces, ahí uno tiene que estar alerta y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la distribución trimodal de la muerte por trauma. Tenemos que aprender conceptos. El lenguaje común exige, no se olvide, el lenguaje es común y exige que los conceptos se tienen que incorporar en el disco duro como están descritos, ¿verdad? Vamos a seguir el abordaje del ABCD para evaluación y manejo. El ABCD, no se olviden, ahora vamos a anteceder por una X menor, una X minúscula por delante de la A. Esta es la novedad. Luego yo les voy a hablar seguramente a mitad del curso, les voy a hablar sobre las incorporaciones, así como de la 9ª a la 10ª edición hubo estos cambios de lo que es la resucitación balanceada, la hipotensión permisiva. Entonces vamos a hablar a mitad más o menos del curso sobre los cambios que ocurren en la edición 11. Tenemos que aprender primero a tratar lo que está poniendo en riesgo la vida del paciente, y eso se llama prioridad. Y la prioridad siempre va a ser vía aérea permeable, porque para ti puede ser una prioridad el ver que está sangrando, ¿verdad? Pero si es un charco de sangre, que no hay un sangramiento activo, puedo poner una compresa, un pañuelo, un trapo, una camisa doblada en 4 y hacer que el policía que está mirando aprieta esto, por favor, con guantes. Entre tanto, yo hago la evaluación inicial, el A, el B y el C. Reconocer el diagnóstico definitivo, esto es importante, jóvenes, no es importante. Tenemos la obligación nosotros de detectar qué problema el paciente tiene en vía aérea permeable. ¿Qué problema? Resolvemos el problema de A, reevaluamos A, hacemos sus anexos y pasamos a B. Tenemos que saber diagnosticar, por eso es importante, tratar lo primero, lo que pone en mayor riesgo la vida, el problema en B, tratar, evaluar, resucitar, anexos. Y tenemos que comprender que el tiempo es esencial, ¿no? Y hay un concepto importante. En el accidentado y hay un daño de mayor o menor magnitud y la obligación de los médicos del equipo de trauma es no hacer más daño del que ya tiene el paciente. El concepto surge en esta estructura del ABC fácil, ¿no? Si en este momento, por ejemplo, con los presentes hacemos un ejercicio, por eso yo soy partidario de que deberían haber por lo menos una sesión presencial, cosa de que se pueda interactuar con todos, con los 100 y tantos, bueno. Y es fácil practicar, ¿no? Porque se dice, en este instante todo el mundo deja de respirar, porque el accidente no te avisa, ¿verdad? Estás yendo en un vehículo y de repente, ocurrió el accidente y tú no estabas respirando profundo, nada ese momento, sino estabas chateando y te agarró de sorpresa. Entonces, el tiempo que dure, que tengas la capacidad de mantenerte en apnea, ese es el tiempo que tiene el paciente accidentado para sobrevivir y ese es el tiempo que tú tienes que tomar en cuenta para atender al paciente. Por lo tanto, tener una vía aérea permeable, ¿no?, es fundamental en el manejo inicial del paciente con trauma. Una vez que he asegurado una vía aérea permeable con control de la columna cervical, voy a pasar a B, breathing, que es respiración y ventilación, y le voy a colocar oxígeno suplementario y acá voy a hacer mi examen semiológico, pero rapidísimo, en segundos, inspección, palpación, percusión, auscultación y detectar en base al mecanismo de lesión. Si me hablan de heridas penetrantes en el hemitórax derecho, ya inmediatamente yo iré a buscar datos de enfisema subcutáneo,
datos de crepitación ósea, a la percusión, hiperresonancia o matidez que me orienten a pensar si es un neumotórax o es un hemotórax, ¿verdad? Y una vez que detecte el problema en B, resuelve el problema en B, corrige el problema, eso se llama resucitación, habré colocado un tubo pleural, pedir una radiografía, son los anexos de la evaluación primaria, recién voy a pasar a C, circulación con control de hemorragias externas evidentes, y en esta edición la aplicación precoz de torniquetes. En D vamos a aprender el concepto de lo que es la evaluación de un déficit neurológico por disability, y acá utilizamos la escala de coma de Glasgow. Y en E es la exposición completa del paciente con control del medio ambiente. O sea, hay que evitar, pues el medio ambiente tiene que ser adecuado para el paciente, no para el equipo médico, ¿verdad? Pon aire acondicionado, está haciendo mucha calor, el paciente está en hipotermia y el aire acondicionado va a empeorar sus condiciones. Si uno pudiera elegir, yo soy instructor y director del programa desde la edición 4ª, que me dicen, tú podrías hacer un curso, un programa, el capítulo que ustedes quieran, con una diapositiva. La respuesta es sí, y se hace con esto. El manejo del paciente con trauma, si tú lo internalizas, lo sistematizas, con una diapositiva de estas tú vas a poder aprender a atender el paciente con trauma, porque esto lo vas sistematizando y lo vas aplicando. Esto no es, yo me acuerdo, había un curso hace como unos 15 o más años, y les voy a comentar cómo surge este programa de trauma para ustedes hace 20 años, sí. Hace 20 años se ha llevado a cabo el último concurso de méritos y examen de competencia para optar por el cargo de docentes titulares de la Facultad de Medicina. Quedaba un sobreviviente de los antiguos, y creo que eso condicionó que llamen a concurso de méritos, y nos presentamos en dos grupos bien notorios. Un grupo de profesionales que tenían mucha experiencia y años, y un grupo de jóvenes profesionales que estábamos llegando del extranjero en ese momento, y nos juntaron para hacer un programa de titulación extremadamente, y hasta ahora sigue vigente ese programa, por si acaso, en San Simón, ultra anticuado, ¿verdad? Donde te exigen aprender 5.000 verbos y una serie de cosas que la microclase donde el estudiante evaluaba. Resultados: que el 60% de los profesionales mayores que estaban en el curso hicieron angina de pecho, ¿no? Hicieron graves problemas físicos, que no toleraron la presión del concurso y se retiraron, ¿verdad? Su familia dijo, mejor yo no quiero que seas profesional experto, no quiero que seas profesor de San Simón, que te quiero tener vivo, y se iban saliendo, ¿verdad? Quedamos en general como 2 profesionales de los antiguos y la mayor parte de los jóvenes, que de a poco se fue raleando. Lo único importante de este programa de titulación en San Simón, que ustedes lo pueden ver y está ahí todavía tan anticuado, es que dice que el plan global, el plan de estudio que gane el concurso de méritos y examen de competencia, se va a aplicar en la facultad correspondiente. Entonces vino ahí y cuando uno está preparado, yo en esa época, yo ya estábamos trabajando con la 6ª edición de la TLS, ya era director y instructor del programa. Yo siempre digo, jóvenes, las oportunidades se les van a presentar. Y estos 5 minutos creo que es importante que lo consoliden. Las oportunidades en sus vidas se les va a dar. Lo importante es que estés preparado y no decir, ay, pucha, que tengo mala suerte, a mí no me toca. Sí te va a tocar, pero si eres capaz, si estás entrenado, si estás preparado para olfatear la circunstancia y aplicar en el momento. Éramos 11 los que quedábamos en el concurso, todavía en las antiguas aulas, en la 911 me acuerdo, y el tribunal allá adelante, que de trauma sabían poco. Y dice, había que ir y sacar, era el examen final, 30%, ¿sí? O no, 40%, ibas a una gaveta y sacabas un bolo. El bolo venía identificado con el número de capítulo del Saving Stone, tomo 1, tomo 2, y tenías que desarrollar el tema
en ese instante, tenías 20 minutos para desarrollar el tema a capela, así, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, voluntarios, nadie quería salir. Yo desde estudiante, primera línea, ni NERS ni corcho, pero me gustaba que no me molesten durante las pruebas. Me acerqué y saqué un número, que me acuerdo muy bien, que era el 11. Entonces rápidamente en tu cabeza empiezas a girar, ¿no? Dices, capítulo 11, obviamente es el primer volumen del Sabinson. Ojalá no sea problemas cardiovasculares, porque no es mi fuerte. No, y a medida que ibas desarrollando esto en cuestión de salud, estamos aproximándonos a trauma. No puede ser. Capítulo 11, manejo del paciente politraumatizado, capítulo 1, evaluación inicial y manejo, del que estamos hablando ahora, que lo puedo dar con una diapositiva, ¿verdad? Este fue el capítulo, jóvenes, que me tocó. Entonces, expuse en 18 minutos, obviamente que la nota que correspondía era 100, pero el 100 iba a significar que iban a perjudicar a muchos de los otros docentes, y además hay ese concepto en San Simón, sobre todo era muy firme en esa época, 100 para Dios, 90 para el profesor, 80 para el que da el examen, me pusieron 90 de nota. Por lo tanto, desde esa época, desde el 2004, 2014, 2024, se realiza el programa de trauma, manejo del paciente politraumatizado en la Facultad de Medicina, ¿no? Y se ha ido implementando en forma progresiva, 6 capítulos, 12 capítulos y el libro total y actualizándose. 5 minutos clavados. Entonces, si tú sabes y sistematizas esta diapositiva en tu cabeza, con seguridad que vas a poder aplicar, entenderlo el libro con mayor facilidad, que es espectacular. Y dice, en el primer cuadro de la izquierda, primero dice preparación. Tengo que estar preparado en el contexto cognitivo y de habilidades y tener todos los recursos para atender a un paciente gravemente lesionado, atropellado, baleado, acuchillado, golpeado, caído de altura, explosión, quemados, todo eso tengo que tener. Y tengo que tener, haciendo un triaje, saber qué condiciones tiene mi institución, mi servicio en ese momento. Una vez que ingreso al servicio de emergencia, que no se lo hace de rutina en ninguna parte, yo tengo que verificar, les decía eso a los estudiantes ayer y antes de ayer, que cuando llego tengo que estar seguro de tener los laringoscopios o las palas correspondientes, los tubos pleurales, los tubos endotraqueales, los números adecuados correspondientes, todo, que la aspiración funcione, que los monitores estén activos, que estén cargados los monitores, si tengo que hacer mi idea funcionar, tiene que estar activo, o sea, todo tiene que estar funcionando, cosa de que cuando llegue el accidentado, el laringoscopio no funciona, no tiene pilas y ese rato estás mandando a comprar a la tienda las pilas. Eso no puede suceder. Eso se llama preparación. Una vez que llegue el paciente, viene la evaluación primaria. Y para hacer la evaluación primaria, el equipo multidisciplinario a la cabeza del líder que tiene mayor experiencia, que se va a ir a vía aérea permeable con control de la columna cervical y empezamos a detectar los problemas en A, resucitamos, utilizamos los anexos correspondientes, reevaluamos al paciente y pasamos a B. Detectamos el problema en B, resucitamos. ¿Qué significa eso? Tenía un neumotórax, atención, he colocado una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, inmediatamente a seguir he colocado un tubo pleural calibre 28 o 30 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Listo, he conectado un sello de agua. Llamen al técnico de rayos para que me tome una radiografía. Estoy verificando anexo de B. Reevalúo a la auscultación cómo está ahora el pulmón. Está expandido, súper. ¿Cómo está el drenaje? Ya no burbujea, no sale aire más, no sale sangre. Es resuelto el problema y estoy reevaluando. ¿Llegó la radiografía? Sí. Veo el pulmón expandido, el tubo bien puesto y mi paciente está mucho mejor y paso a C. Y de esa forma en C voy a detectar y realizar los procedimientos que sean importantes de acuerdo al tipo de trauma que tengan los pacientes. Hago el examen neurológico rápido con una escala de coma de Glasgow y una exposición completa, no cortando la ropa. No te preocupes que es ropa de marca, sino lo que interesa es que no movilices demasiado, sobre todo la columna del paciente. ¿Y cuándo voy a pasar a la revisión secundaria? Voy a pasar cuando haya concluido con la revisión primaria
y que mi paciente esté hemodinámicamente estable, haya hecho A, B, C y paso a la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria consiste en una revisión completa del paciente, inspección, palpación, percusión y auscultación en los sitios que corresponden de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás. Reevaluar, utilizar anexos, y en los anexos de la revisión secundaria se consideran todos aquellos procedimientos atingentes al trauma. Tengo un paciente con una caída de altura, mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración. En la radiografía de tórax tengo un mediastino ensanchado. Ojo, ese paciente tiene probablemente una lesión de grandes vasos. Tomo una radiografía de tórax, el botón aórtico está velado, la ventana aórtico-pulmonar está velada, hay fracturas costales sin neumotórax, desviación de la tráquea a la derecha, desviación de la sonda nasogástrica y la imagen a la derecha por la presencia de un hematoma. Entonces ya tengo que ir sospechando que tiene una lesión aórtica contenida, un hematoma contenido, y rápidamente yo tengo que ver mis condiciones, eso se llama triaje, para ver si voy a atender o voy a derivar a este paciente. Y si las condiciones de la institución no están para atender a un paciente con estas condiciones, tengo que saber cómo está estratificado el manejo del trauma en mi ciudad para derivar al paciente al centro donde tengan todas las condiciones de atender el paciente politraumatizado. Entonces, con esta sola diapositiva, tú puedes hacer todito el ABCDE, incorporar todo lo que es la resucitación, el contexto de la resucitación, los anexos, la reevaluación, pasar a la revisión secundaria, detectar todos los problemas de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante, por detrás, hacer la reevaluación para evitar que se te pasen diagnósticos menos notorios que incrementan la curva, la tercera curva en la muerte trimodal, anexos de la revisión secundaria, con lo cual van a disminuir las probabilidades de dejar complicaciones o lesiones no detectadas. Y hacemos la reevaluación y traslado para cuidados definitivos. Entonces, como verán, esto resume el tenor de lo que es el programa ATLS y en general, esto es lo que hacemos en el curso de trauma, ¿no? En forma oficial. No son 20, por si acaso, son solo 16. Y el formato se hacen lecturas introductorias con escenarios que se despliegan, se hacen discusiones interactivas en grupos más pequeños de 4, donde vemos problemas de A, problemas de B, problemas de C. Hacemos sesiones interactivas de habilidades, intubación de la vía aérea, cricotiroidotomía, pleurostomía, colocación de un tubo pleural en muñecos, hacer lavado peritoneal diagnóstico en muñecos, hacer el FAST, que es el ultrasonido en trauma. Se hace, esta es la parte sumativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, el examen, un pretest para saber cómo llegas y el post-test, que es el que tienes que aprobar, sacar una nota por encima de 80 para aprobar el programa. Módulos de aprendizaje en línea con MyATLS, con este es tu aplicativo que tienes, la aplicación móvil desde la 8ª edición, ustedes pueden bajar, donde van a poder ver el resumen de cada capítulo y además los videos acompañantes en A de lo que es intubación orotraqueal, cánulas orofaringias, cánulas nasofaringias, maniobras básicas para despejar la vía aérea superior, la intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal, accesorios y dispositivos no vía aérea definitivos supraglóticos, máscara laringia, con bitub, tubo traqueal, o sea, todos los accesorios que forman parte sobre todo de la parte práctica. A la fecha, 92 países donde se realiza el programa, si ustedes ven, estamos incluidos allá, con más de 3.800 cursos y más de 120.000 estudiantes. La aplicación móvil en 181 países, esto es para la 10ª edición, con 216.000 descargas de mi ATLS. ¿Cuál es el impacto? El impacto depende de quién ha hecho el curso. Aquel profesional que trabaja en los servicios de trauma, acá al frente, por ejemplo, que no ha hecho el ATLS, dice, ese programa no sirve para nada, yo sé más. Ese es el concepto clásico de la mediocridad. Este programa ha modificado la actitud
de muchas personas que trabajan en los servicios de emergencia de hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y ha incrementado la sobrevida en pacientes gravemente lesionados, disminuyendo las tasas de mortalidad, demostrado en el mundo entero. Es una mejoría documentada en el cuidado de los pacientes gravemente lesionados en los sitios donde se ha aplicado y se ha implementado y aplicado el programa en forma adecuada. Yo les digo, tengo 20 años de manejo de trauma y yo no he visto ningún otro programa tan excelente como este para aprender y aplicar, ¿verdad? Yo no estoy hablando de trauma de memoria. Les dije, en el curso cuando se llamaba el propedéutico, les daba un cuadernillo que era del manejo del paciente politraumatizado. Ya saben de qué doctores me refiero, ¿verdad? En que ellos hacían un programa así, pero en realidad el contexto era demasiado simplista y no cumplía el objetivo. Hay cuidados de trauma organizados que resultan en una reducción de la mortalidad por lesiones, eso está más que demostrado, y la retención de las habilidades para la organización y los procedimientos es increíble. Claro, yo me vengo leyendo el programa desde la cuarta, quinta, sexta edición, lo sé de adelante para atrás, de arriba para abajo, capítulos, puntos y páginas, pero que realmente es excelente el programa. Y esto para complementar, ¿no?, de que el programa tiene un costo actual de $600, jóvenes, y tienes que ser médico para hacerlo. Entonces no pierdas esta oportunidad, porque yo me estoy jugando el pellejo, ¿no?, de que me llame la atención el Colegio Americano por utilizar, pero yo ya he respondido a este hecho de que esto debería difundirse. Hay un programa para no médicos todavía que se llama el TEAM, es para estudiantes hasta último año, es bastante interesante, es un resumen de lo que es el programa TLS para médicos egresados. El costo es alto, 30% de los que hacen el curso reprueban. Yo digo, escucha, ¿no?, ¿de dónde yo saco $600 y no estudio y me aplazo? Pero realmente el contexto del aprendizaje es fundamental. Al final de la presentación va a haber un signo de interrogación donde ustedes van a poder hacer su pregunta y vamos a resumir, y nuestro resumen tiene que traducir los objetivos que nos habíamos planteado, ¿verdad? El abordaje del ABC en el cuidado del trauma, no hacer más daño del que ya tiene el paciente. Tenemos que tratar primero lo que pone en mayor riesgo la vida del paciente. Es una forma muy segura de atender al paciente con trauma porque ya no hacemos prácticas ni en animales ni en seres vivos, sino que se hacen prácticas en simulación, en unidades, en centros de entrenamiento, con muñecos que lo único que les falta es hablar y lo que se entrega es un lenguaje común. Y lo ideal es de que no le cambies la terminología. Si te dicen que las maniobras básicas para despejar la vía aérea superior son elevación del mentón y levantamiento de la mandíbula, lo único que tienes que internalizar es eso, elevación del mentón y aprender a hacer en la práctica y levantamiento mandibular. Entonces, ya no le pongas hiperextensión o no le pongas nada. Ese lenguaje común ha significado muchos años de trabajo. ¿Para qué? Para que protejamos esa columna cervical. Necesitamos levantar la mandíbula, no necesitamos hiperextender, porque si tú extiendes un cuello con una lesión incompleta, lo único que vas a hacer es completar la lesión y un paciente parético lo vas a dejar pléjico y cuando te des cuenta había sido tu primo el accidentado, ¿verdad? Y lo dejaste así por desconocimiento. Preguntas. 24. Vamos, jóvenes, preguntas. Tenemos 4 minutos. ¿No hay? Levanten la mano, hagan algo, pues, para... No, doctor, todo claro, muchas gracias. Bien, mañana vamos a hacer, en la medida entonces que el auditorio lo encuentre callado, tampoco es muy motivante, ¿verdad? O sea, hoy les he demostrado, les he hecho una clase para médicos ya formados, con detalles, mucha información provocativa, cosa de que el auditorio incremente para las siguientes sesiones, porque yo les comento que el programa de trauma lo puedo hacer en 3 días,
si el auditorio no se motiva, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, que yo no necesito revisar el libro, pero ya tengo la 10ª edición, la 11ª, sé los cambios que hay, ¿verdad? Entonces, no es mucho problema para mí. Lo importante es que ustedes puedan aprovechar un programa de alto costo de efectividad impresionantemente efectivo, y que lo vayan aplicando en cuarto, en quinto, en el internado, y vayan repitiendo y repitiendo, y consigan, si hay fotocopias en la puerta de San Simón de 20 pesos, tienes la 9ª a colores, la 10ª a colores. Esa es la ventaja en Cochabamba, en Bolivia, que todo lo puedes fotocopiar, y estudien, ¿verdad? Tienes a la mano un programa. Lamentablemente, hasta que no te ocurre, no le das el valor, ¿verdad? Porque cuando después egreses y tengas que entrar a la residencia y te van a pedir certificado de ATLS, y recién, voy a hacer el curso, cuesta $600 y más encima te aplazaste, ¿verdad? Entonces, aprovechen. El curso probablemente suba a 700, ¿no? O al cambio, al paralelo, lo cobran, pero es tremendamente caro el programa. Ahora está caro. Hay algunas modificaciones en esta 11ª edición, cosa de que sea más accesible y que que sea más fácil la retención de la información, y sobre todo de que la adherencia al programa. Eso es fundamental. Normalmente, de los 16 médicos egresados o formados, normalmente 3 son invitados a candidatos e instructores por sus potencialidades, porque dominan el tema, tienen habilidades para enseñar, para aprender, y son esos los nuevos profesionales que van incorporando y van reforzando los equipos de trauma, porque no es fácil estar 20 años en un servicio de emergencia atendiendo en trauma. Yo ya no hago emergencia, pero sigo enseñando trauma. Mañana nuestro capítulo es evaluación inicial y manejo. Es fundamental, lo vamos a hacer solo con una diapositiva, con la que ustedes han visto, en los 3 cuadros, porque esa es la esencia del programa. Si tú dominas eso, evaluación inicial, resucitación, anexos, reevaluación, evaluación secundaria, anexos, reevaluación, traslado para cuidados definitivos, ya dominas la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje y puedes aprender con facilidad. Tengo que ir a operar, son las 7, así que nos vemos mañana. Por favor, mañana hacemos... Ronald está